tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Esta es una semana de despedidas, en realidad. Hace 2-3 días nos dejó Chavela Vargas, que no solamente reinventó la ranchera, reinventó también la tristeza, reinventó la melancolía, la soledad, reinventó las emociones más intensas, podríamos decir, y evidentemente reinventó los cánones sociales, los cuestionó, los puso en jaque, los devoró. Chavela no solamente constituye uno de los pilares fundamentales de la música de nuestra región, es también uno de los referentes más visibles y desenfadados de lo que podría significar ser lesbiana en nuestros países. Abiertamente lesbiana, además enamorada, borracha, excesiva, así como somos acá en Conducta Impropia. En una semana particularmente dolorosa, difícil para nosotras y para nosotros. Este fin de semana fue descubierto lo que los medios han llamado como el asesino de la maleta, o la historia de la maleta, el cuerpo de la maleta, que no es nada más que un crimen de odio. El asesinato de Enrique Almestar Ansi, un joven gay de 26 años, hubiera cumplido 27 años este domingo, si es que no hubiera sido, hasta donde podemos inferir, asesinado y luego descuartizado por su pareja, su amante, qué sé yo, que no solamente lo trozó, sino que distribuyó su cuerpo por casi toda la ciudad y por varias otras regiones. Este crimen intolerable, este crimen sancionable, ha sido calificado por muchos medios de comunicación y también, extrañamente, por algunos que se dicen activistas gays como un crimen pasional. Sin embargo, los crímenes pasionales no existen. ¿Quiénes levantan esta teoría? Principalmente Víctor Serna, director de Todo Mejora, la organización contra el bullying homofóbico en la que Enrique Almestar colaboraba, activaba, y para variar, el conservador periodista gay Beto Ortiz. Vamos con el video. Aclarar, Víctor, ¿qué tipo de asesinato es este? Porque se habla de crimen de odio como una manera de generalizar cualquier crimen que tenga como víctima a una persona homosexual. ¿Este es un crimen de odio? No, yo entiendo que un crimen de odio es un crimen que se motiva por el tema de, sea de orientación sexual, sea de raza, ¿no? O sea, por de capacidad física, etcétera. En este caso estamos viendo claramente que el asesino era pareja de la persona con la que estuvo, que fue víctima, y que los dos eran homosexuales. Entonces yo creo que acá la motivación de odio no existe. Lo que puede haber existido acá es un tema de pasión. Es un crimen pasional. Así es, que ¿no? es la mejor manera de definirlo. Y es más, yo considero que incluso la persona que hizo eso es un psicópata, ¿no? Porque una persona que dice amar a alguien y hace lo que él hizo, por favor, o sea, creo que no es una persona... Claro. De hecho, bueno, las definiciones psicológicas o psiquiátricas casi siempre son usadas a favor del asesino, así que en este caso habría que esperar los resultados de los peritajes. Así.
Víctor Serna, la gente de Todo Mejora y también Beto Ortiz asumen que no hay un crimen de odio si el asesino compartía alguna característica con la víctima. En este caso no hay un crimen de odio homofóbico, dicen, porque el asesino era pareja de la víctima. Lamentamos comunicarles que los crímenes de odio no solamente se caracterizan por el ensañamiento contra las víctimas, por la clara intención de humillar, de hacer sufrir, de torturar a la víctima antes de asesinarla, sino que además los asesinos suelen tener algún tipo de vínculo con sus víctimas. Suelen ser, en el caso de los crímenes de odio por homofobia, parejas o exparejas sexuales o sentimentales de la víctima. Además tenemos que los asesinos por lo general son más jóvenes que sus víctimas, mayoritariamente pertenecen o han pertenecido a la policía o a las fuerzas armadas, y los motivos que suelen esgrimir para estos asesinatos son que eran acosados por las víctimas, que intentaban violarlos, que se negaban a mantener relaciones sexuales o cosas por el estilo. Sin embargo, ¿cómo nos explicamos que alguien que es gay o bisexual puede asesinar a otra persona con su misma orientación sexual y que eso sea calificado como un crimen de odio? Es bastante sencillo en realidad. Los asesinos lo que pretenden en casos como estos es eliminar en sus víctimas aquello que más les asquea, que más les aterra, que más les repugna de sí mismos. Eso explica que en un contexto machista, homofóbico, como el contexto que habitamos, tengamos que la mayoría de personas gays, travestis que morimos asesinadas por odio homofóbico, morimos en manos de nuestras parejas o de nuestros amantes. Sin embargo, los sistemas de administración de justicia tienen aún serias deficiencias en relación a estos casos, como Viviana Melsi señala en el próximo video. Un crimen de odio, sí, cuando las víctimas son de una orientación sexual no convencional, digamos, no son heterosexuales, la justicia, la policía no le ponen el mismo ahínco, no le ponen el mismo interés. O sea, creo que podemos hacer un ejercicio de personas que nosotros hemos conocido, que no necesariamente son amigos, sino que son conocidos y que hemos sabido que sus casos quedaron en nada. O sea, personas mayores, adultas que de repente tuvieron un encuentro sexual y que fueron asesinadas. Los asesinos, salvo que sean personas conocidas, y no sé con cuánto, si es que la presión de los medios hizo que de repente encuentren a sus victimarios. Como en el caso de Marco Antonio. Como en el caso de Marco Antonio, por ejemplo. No sé finalmente en qué ha quedado el caso del amigo de Marco Antonio, que ocurrió hace 2 semanas o 3 semanas. Claro. Todavía está en investigación. Se dice que se asesina o muere una persona de orientación sexual distinta, LGBT, lesbiana, gay, bisexual, transexual, 1 por semana en el Perú. Yo quisiera saber cuántos de esos casos son realmente resueltos. Eso sí es un tema que me preocupa, ¿no? Ese es un tema que a nosotros también nos preocupa. La mayoría de crímenes por odio homofóbico no solamente reciben un tratamiento diferenciado, sensacionalista de la prensa, sino que además estos crímenes suelen quedar impunes o silenciados. ¿Cuántos casos por odio homofóbico son sancionados en nuestro país? ¿Cuántas de las familias de las víctimas son reparadas y sienten que ha llegado la justicia después de haber perdido a sus seres queridos víctimas del odio? Una de las cosas que nos solemos preguntar cuando estamos ante casos de este tipo es ¿quién era el asesino? ¿Por qué lo asesinó? ¿Qué es lo que pudo haberlo motivado? Víctor Serna, de Todo Mejora, intenta ensayar una respuesta. Veámosla. ¿Había estado en casa de su pareja o en casa de un eventual acompañante? Porque sería bueno definir, ¿no es cierto, Víctor, qué cosa es una pareja y qué cosa es un eventual compañero de una noche? Porque esta persona no era conocida por la familia. Claro, eventualmente no era una pareja formal.
que yo supiera. Yo sabía que esta persona, justamente por el grado de secreto en que vivía su sexualidad, no quería tener una relación sea tal cual llamada pareja, ¿no? Entonces, pero sí tenían, bueno, me parece, encuentros con Quique, ¿no? Lamentablemente Quique no pudo darse cuenta de que de repente la persona con la que estaba saliendo... Bueno, eso es algo que nadie puede adivinar. Claro, Uno es verdad, no estas cosas conoce pasan. el interior de las personas. Así es. Sin embargo, me extraña que haya toda esta lucubración en relación a si esta era o debía ser una relación formal o no. Sin embargo, no extraña tanto cuando analizamos que todo mejora. Por ejemplo, en este contexto está negando que la muerte, que el asesinato de uno de sus miembros sea un crimen de odio y lo tilda de un crimen pasional, pocas semanas después de haber desarrollado una mala copia de una iniciativa que busca que al interior de las comunidades de lesbianas, travestis, gays y bisexuales se prevengan situaciones de riesgo ante crímenes tan terribles como estos. Sin embargo, en los mensajes que ha estado dando esta iniciativa, dirigida también por Víctor Serna, lo que hacen es trasladar la responsabilidad de un crimen de odio no a los asesinos, sino a las víctimas. Pero recordemos que esta no es una práctica nueva. Ya cuando se investigaba el asesinato de Marco Antonio, por ejemplo, en algún momento la prensa intentó responsabilizarlo de su propia muerte. Varias teorías salieron sobre que, por ejemplo, los asesinos de Marco Antonio lo habrían asesinado porque Marco Antonio habría tenido VIH o cosas por el estilo. Esto evidencia que lo que hay en realidad es una preocupación desde diversos sectores de la sociedad y lamentablemente también desde algunas perspectivas o experiencias gays, que lo que buscan es normalizar ese tipo de crímenes, que lo que buscan es que simplemente estos crímenes no sean analizados en su real dimensión, que no se evidencien las relaciones de poder inequitativas que hay entre víctimas y victimarios, que se deje de lado la situación de orfandad jurídica que tenemos las personas homosexuales en este país y que esa situación es la que nos hace especialmente vulnerables ante asesinatos no solamente crueles, sino ante asesinatos que lo que buscan es dar un mensaje claro a todas las personas que somos como Enrique, que es que no somos bienvenidos en esta sociedad. Que un cadáver sea descuartizado y repartido en diversos distritos de la capital, que la cabeza sea dejada en un cementerio y cosas por el estilo, lo único que hacen es evidenciar cuánto desprecio hay por nuestras vidas. Este desprecio es parte también de lo que se suele ver en los medios de comunicación, como claramente expresó Viviana Melzi. Pero finalmente, Viviana, ¿tú ves aquí un tratamiento diferente de la prensa? Es decir, si fuera una chica, una estudiante universitaria, si fuera un chico heterosexual, ¿la cobertura fuera diferente? No quiero hablar necesariamente de este caso ahorita, pero... Pensé que había sido víctima de un robo en un taxi, como también está viendo últimamente, ¿no? Hay mucha impunidad, también estoy de acuerdo con lo que dice Viviana. Muchas veces los crímenes o los delitos que se cometen, que tienen como víctimas a la gente LGBT, no se... Pero... No quiero hablar necesariamente de este caso ahorita, pero sí hay siempre una cobertura distinta. De hecho, ¿cuántas veces hemos visto nosotros, en este caso en particular, creo que están teniendo, todavía nos están metiendo en la sexualidad, ¿eh? Creo que todavía están ahorita con la espectacularidad de que es un descuartizador y que esa persona se ha ensañado. Creo que todavía, y espero que los colegas, no sé cuál es la cámara, tengan respeto, ¿sí?, por esa persona y por su familia, que no comiencen a hurgar y a utilizar la orientación sexual de esta persona para
enrevesarlo, ensuciarlo, poner en tela de juicio su moralidad, ¿sí? Pero en otros casos la prensa siempre, como un calificativo, dice la machona o el homosexual. O sea, ¿cuándo has escuchado empresario heterosexual roba finanzas a la empresa? No, claro, claro. El añadido es vendedor, pues, ¿no? El añadido vende diarios. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando le añades el homosexual, la machona, la lesbiana, estás dando un juicio de valor de que esa persona ya es de por sí inmoral. Y eso es lo que tiene que cambiar. Sospechosa. Sospechosa, claro. No tiene moralidad. ¿Qué es lo que está pasando en varios casos policiales últimamente, no? Absolutamente, que se hace... Añadirle sospecha. Ah, claro, y podemos extendernos inclusive más a pericias que no corresponden, que son inventadas, que no se dan en ninguna parte del mundo y que sí se aplican acá para ligar la predisposición de cometer actos ilícitos dependiendo de tu orientación sexual. O sea, no sé a quién se le ha ocurrido hacer ese tipo de examen. Víctor, ¿cuánto tiempo? No es coincidencia que, como señalaba Viviana, ese tipo de crímenes sean levantados a partir de la sexualidad de las víctimas. Hasta el momento tenemos un tratamiento medianamente respetuoso. Sin embargo, el tratamiento que ha habido de este caso en la prensa también es cuestionable. Por un lado, un sector de la prensa lo que ha intentado ha sido ocultar la homosexualidad de Armesta Aranzi, de Enrique, al no señalar claramente que el contexto en el que fue asesinado es un contexto probablemente de un crimen de odio motivado en su orientación sexual, ¿no? Varios reporteros han señalado que habría sido asesinado por su amigo o compañero, y eso es preocupante porque aquello que no se nombra no existe. La idea es que cuando tengamos casos como este, en los que no hay lugar a dudas de que ha habido como móvil del crimen el odio homofóbico, se señale eso claramente. Que no se sancione a la víctima, que no se traslade la culpa del crimen, la responsabilidad del crimen a la víctima. Porque evidentemente ninguna persona merece morir asesinada. Sin embargo, sí es necesario que se mencione cuál es el motivo de un crimen. Y cuando es el odio el motivo, es necesario explicitarlo, es necesario mencionarlo, porque esa es la única manera de visibilizar que como sociedad tenemos una enorme deuda para que ese tipo de crímenes no siga ocurriendo. No es posible que tengamos congelado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso desde diciembre del año pasado el proyecto de ley contra crímenes de odio. No es posible que ese proyecto de ley no haya sido discutido porque al congresista Alberto Bengolea, que presidía la comisión y que es miembro del PPC, no le daba la gana que el proyecto se discuta. Y por lo tanto, Enrique y tantas otras personas que han muerto asesinadas por el odio homofóbico durante las últimas semanas probablemente no obtengan justicia. El Estado peruano tiene una deuda con estas comunidades. Y el Congreso inmediatamente debiera aprobar la ley contra los crímenes de odio, que debiera llamarse, muy probablemente, Ley Enrique Armesta. ¿Qué mejor manera de honrar la memoria de una persona que luchaba contra el bullying homofóbico y que murió asesinada por el odio homofóbico que hacer que crímenes de este tipo no solamente sean sancionados, sino que el Estado tenga esfuerzos concretos para que no vuelvan a ocurrir? Es necesario que, como país, empecemos a saldar esa deuda. Es necesario que las y los periodistas señalemos claramente cuáles son los motivos de ese tipo de crímenes. Es necesario que los órganos de justicia investiguen, sancionen, que no dejen de lado los crímenes en los que la sexualidad de la víctima ha tenido un rol importante y ha sido el motivador del crimen. Y es necesario que como sociedad empecemos a comprometernos con una cultura de diálogo, de respeto, con una cultura de protección a las vidas de todas las personas. Mientras esto
no ocurra, seguiremos reportando más muertes. Hace algunos meses todos estábamos horrorizados por el asesinato de Daniel Zamudio en Chile. ¿Qué diferencia a Daniel Zamudio de Enrique Ermester? ¿Por qué como sociedad no somos capaces de señalar y de denunciar claramente la homofobia en el caso de Enrique, como si lo hacíamos en el caso de Zamudio? ¿Por qué en el Perú no somos capaces de una gran movilización ciudadana como la que hubo en Chile, rechazando la brutalidad de estos crímenes? ¿Por qué nos es tan sencillo identificar la homofobia cuando se trata de otros, cuando se trata de casos lejanos? ¿Y por qué nos cuesta tanto identificarla cuando la tenemos acá, frente a nuestros ojos? Hace algún tiempo, en nuestro país no aceptábamos que existieran feminicidios, por ejemplo. No aceptábamos la posibilidad de que algún tipo, por el profundo desprecio que sentía por la vida de las mujeres, asesine a su pareja. Decíamos que ahí actuaba la emoción violenta. Decíamos que ese crimen debía ser atenuado, en realidad, que no debía agravarse. Han tenido que morir muchísimas mujeres. Han tenido que morir 70 mujeres en lo que va del año para que empecemos a darnos cuenta de que el amor no mata, que la pasión no mata, y que lo que mata es el odio, el desprecio por las vidas humanas. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que suceda lo mismo con la homofobia? Nuestro país sanciona la violencia por género desde el año 94. Y no ha sido hasta el 2012, 10 años después, que nuestro Congreso ha sancionado o ha tipificado como tales los feminicidios. Ese es el tiempo que tendremos que esperar para que se sancionen los crímenes de odio. Todo indica que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso va a ser presidida en este segundo año legislativo por Marisol Perestello, una reconocida abogada del PPC, activista en derechos humanos, profesora además de derechos humanos. Entonces esperamos que ella sí esté a la altura de las circunstancias. Confiamos en sus capacidades, en su compromiso con la vigencia restricta de los derechos de todas las peruanas y de los peruanos, y esperamos que en las próximas semanas podamos tenerla en este estudio celebrando la aprobación de la ley contra los crímenes de odio. Mientras tanto, seguiremos contando muertos y recordándole al presidente Humala que sus promesas de gran transformación quedaron en eso, en promesas. Pero bueno, vamos a cambiar el tono del programa porque después de la pausa va a estar con nosotros José Luis Sebastián Mesones, el coordinador de la Estrategia Nacional de Prevención y Control del VIH del Ministerio de Salud. Es decir, el hombre que define, o por lo menos intenta definir, qué es lo que hace nuestro país en la lucha contra el VIH. Y nos va a contar un poco qué es lo que estamos haciendo en el Perú a partir de las conclusiones que ha tenido la 19ª Conferencia Internacional sobre el SIDA, que se desarrolló hace semana y pico en Estados Unidos. Regresamos después de la pausa. Amigo, ¿te micraron? Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben. Está en el 1. Que te digan que yo ya no existo. Sin número, literalmente. Que conozcas. Sí. Pero es verdad, está en el piso el número. Lo que no pude dar. Será, asumo que será el 3. Aunque Asumo. yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte. Sí, pero, Te adoré, Cara. te perdí y ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro
dentro del fondo de mi alma. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años, porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Me encanta leer Poder. Me gustan los temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios, y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país en relación al VIH? Hace semana y media, 2 semanas, la última semana de julio en realidad, se desarrolló en Washington, en Estados Unidos, la 19ª Conferencia Internacional sobre el VIH, que es casi el cónclave que hay cada 2 años para analizar cuál es la situación de la epidemia, cuáles son los nuevos descubrimientos, los nuevos consensos entre científicos, activistas, gobiernos, organizaciones de la cooperación internacional, y para analizar los nuevos consensos, pero también para evaluar cuál es la situación de la respuesta al VIH en nuestro país. Nos acompaña esta noche José Luis Sebastián, que es coordinador de la estrategia de VIH del Ministerio de Salud. José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Giovanni? Buenas noches. Cuéntanos, José Luis, a tu parecer, ¿cuál es la principal lección que nos deja la conferencia mundial? Bueno, como siempre, la conferencia mundial es un espacio no solamente científico, sino también comunitario, y esto es una característica del tema de la lucha contra el VIH, ¿no? Porque normalmente, tradicionalmente se esperaban siempre conferencias con científicos de renombre que hablan, que plantean. Pero en la conferencia de VIH, la conferencia mundial, que cada 2 años se realiza en algún lugar del mundo, hay muy fuerte participación de la comunidad. Y esto es importante porque sirve como una retroalimentación, digamos, socializa los avances y los desafíos a los que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, en esta fecha han habido temas a los cuales la gente iba con mucha avidez, ¿no? Uno era el tema de la vacuna contra el VIH, que es la humanidad espera que salga lo más pronto posible, pero al parecer vamos a tener que esperar todavía un tiempo. Han habido avances, pero faltan hacer estudios. Se habló muchísimo del tema del tratamiento como prevención, y yo me quedaría con esa conclusión en estos momentos porque es, digamos, algo que está al alcance de nuestras manos. Hablo del tratamiento. ¿Qué es el tratamiento como prevención? Sí. Ahora, lo que sucede es que, aunque no lo crean, me tienen acá todos los martes hablando sobre diversidad sexual. Sin embargo, el tema en el que yo trabajo y en el que me he especializado a lo largo de los 2 años es salud pública con énfasis en VIH. Y José Luis es alguien con quien suelo
trabajar es la contraparte en el Estado con la que a veces reniego, con la que a veces podemos impulsar cosas juntos dependiendo del contexto, que es algo que también vamos a abordar esta noche. Pero a ver, cuéntanos, ¿qué es el tratamiento como prevención? Bueno, mira, tú sabes que en la mayoría de países del mundo se comienza a implementar el tratamiento antiviral como terapia triple a partir del año 96, o sea, como tratamiento combinado, el famoso cóctel. Exacto, que es la combinación de 3 drogas antirretrovirales o más. Digamos que tiene una alta eficacia, ¿no? El famoso tratamiento antirretroviral de gran actividad. Esto que garantiza una buena calidad de vida de las personas y que garantiza a las personas el vivir, ¿no? Y continuar con sus actividades, no se implementó en todos los países al mismo tiempo. Es más, los países desarrollados lo asumieron primero y hubo algunos países en Latinoamérica que comenzaron a implementarlo, como Argentina, Chile. En el Perú recién se implementa en el 2004. Bastante tarde en realidad. Sí, por diferentes tipos de razones, ¿no? Temas del sistema, temas económicos, temas de, digamos, académicos y científicos, de discusiones que se dieron, pero bueno, al final se implementó en el 2004 con una fuerte movilización de la sociedad, de la comunidad. Hubo todo un movimiento social que nos lleva tanto a los técnicos. Yo trabajaba en nivel operativo con personas con VIH en Villa El Salvador, que es un lugar bastante pobre, y logramos implementar este tratamiento con el apoyo del Fondo Mundial, ¿no? Que durante algunos años dio el soporte para esto. Al momento que comienza el tratamiento en el Perú, también comienza en muchísimos países. El Fondo Global comienza en el 2003, justamente para impulsar el acceso al tratamiento. Y 2004, 2005 son años en que, me acuerdo que OMS se pone una meta, el 3x5, 3 millones para el 2005 de personas. Y bueno, la meta para estas fechas, estamos en el 2012, pues hemos rebasado en forma muy grande, pero siempre con un fuerte apoyo externo, ¿no? Y esto, digamos, a algunos lugares ha dejado el saborcito de la sostenibilidad. Por suerte en el Perú el Ministerio asume el total del costo del tratamiento. Cuando se han analizado el impacto de estos grandes enrolamientos en países, se ha observado que las epidemias tienen una tendencia diferente por el efecto del tratamiento. O sea, el tratamiento tiene, y esto ha sido, digamos, objeto de debates en la conferencia, tiene un efecto de protección a nivel de la comunidad. Explico un poquito más pequeño. Cuando hablamos de la transmisión del VIH de una persona a otra, hay una ecuación que es un poquito compleja, pero una de las variables que está ahí es la cantidad, la carga viral que tiene la persona que en ese O sea, momento la cantidad de virus que tiene la persona con VIH en la sangre. Exacto. Cuando está uno en tratamiento antiviral, esa cantidad puede ser muy baja o puede ser indetectable, es muy baja. Entonces, eso influye, no es el único factor, influye en que la capacidad de transmisión sea menor. Indudablemente, si a esto le sumamos el uso correcto del condón, le sumamos algunas otras estrategias que existen, digamos, para prevención, podemos impactar en la epidemia en un país. No, en el Perú la epidemia tiene una tendencia a estabilizarse, según la epidemia, según la última evaluación que ha hecho las Naciones Unidas. Una de las razones de que ha habido esta respuesta, aparte de las muchísimas actividades que se han hecho con el Fondo Global, en fin, es justamente la introducción del tratamiento antiviral en el país. Ahora, nadie está contento con que una epidemia se quede estabilizada, hay que echarla abajo, ¿no? Ese es digamos, el éxito al que se quiere llegar. Claro, pero, a ver, una de las discusiones que ha habido en la conferencia de esto del tratamiento como prevención era, a partir de la premisa de que si tienes a las personas con VIH en un tratamiento antirretroviral, que ese tratamiento además es exitoso, reduces la cantidad de virus en la sangre y por lo tanto las posibilidades de que esas personas puedan infectar a otras. Que eso además fue uno de los hallazgos más interesantes de una de las conferencias, la de México puede ser, del 2008 creo. En Viena. Viena 2010. 10. Ahora, leía algunos de los resúmenes y había una investigación que se presentó el año pasado en Roma que señalaría que no habría un gran efecto en realidad de ese enfoque que habíamos venido analizando en los últimos años del tratamiento como prevención.
¿Cómo está ese debate? Bueno, es un debate. Sí, o sea, lo bueno de las conferencias es de que, o sea, no hay una posición, menos mal, no hay una posición única que la presentan y dicen esta es y todos la veneran. No, acá hay diferentes posiciones, se discute, se debate. Hay posiciones científicas, hay posiciones comunitarias y también hay posiciones de la industria. Indudablemente la industria pone en la mesa también sus propuestas, ¿no? Entonces ya depende de los tomadores de decisiones, sabiamente, bueno, sopesar cuál es la decisión que van a tomar, ¿no? Los países básicamente de ingresos medios como Perú, como Latinoamérica, pueden asumir el tratamiento como prevención porque hay sostenibilidad. Es un peligro cuando el país no tiene la capacidad de sostener, lo que te decía, o sea, si depende solo de un cooperante externo, el que bases tu política contra el VIH en eso, que es tan lábil porque se va al fondo y se te fue el dinero, es peligroso, ¿no? Claro, pero que además tiene un asunto básico de la ética del Estado. Entonces, si existe una forma científica, si existe en este caso tratamiento que permite que las personas con VIH no mueran, es obligación del Estado garantizar ese tratamiento. Y ahí hay ya en el caso peruano dos asuntos. El primero es que el Ministerio de Salud, cuando fue concebido al interior del Estado, no fue pensado para distribuir nada, ¿no? Y eso explica que por lo general hay problemas con el abastecimiento de los insumos que están a cargo del Ministerio de Salud. Suele haber desabastecimiento de condones, suele haber desabastecimiento de antirretrovirales por una serie de factores, ¿no? O que se programó mal la compra y por lo tanto no llegó la compra a tiempo, o porque no sé, estalló un volcán, entonces no podían traer las cosas por avión, tuvieron que traerlas en barco y el barco se malogró. No sé. O que algún operador al interior del ministerio no quiso firmar la licitación, qué sé yo. Pero solemos tener desabastecimiento de antirretrovirales y siendo una droga que vital para que un grupo de personas siga viviendo, eso es imperdonable. Y eso se suma a que hace una semana el Ministerio de Salud y tu oficina han logrado una nueva norma técnica para tratamiento antirretroviral. ¿Ante qué estamos realmente, José Luis? Bueno, mira, el sistema de salud del Perú está en proceso de fortalecimiento, por decirlo, digamos, técnicamente, ¿no? Es un sistema de salud que ha pasado por un proceso de reforma que ha cambiado algunos de los conceptos iniciales, o sea, pasa de una lógica asistencialista a una lógica más participativa. Pero este proceso, digamos, que no va a la velocidad con que van algunas luchas, en especial como la del VIH. Siempre decimos que VIH lleva adelante en el sistema de salud muchísimas acciones e intervenciones, como estas que trabajamos de participación comunitaria, ¿no? Que no se ven en otras intervenciones. Entonces, probablemente la evolución histórica del ministerio sea asumirlas, también para otras cosas, ¿no? Yo veo algunas otras intervenciones que van a necesitar que haya un fuerte soporte comunitario, es la evolución. Entonces, en este proceso, también se tiene que mejorar la oferta de los productos que estamos dando. O sea, hace años, pues, era fácil escuchar en cualquier lugar en la calle decir, no, miren, Estados Unidos le dan esto a la gente y nosotros pues tomaremos nuestra hierbita nada más porque no tenemos para comprar, ¿no? Eso era común. Pero eso no es ninguna justificación en este momento. Claro, ¿no? además en un momento en el que nuestro país, por lo menos en las cifras macroeconómicas, está tan bien y somos un ejemplo de crecimiento para la región. Claro, entonces la inversión social que se debe de realizar tiene que concretizarse en esto, ¿no? En brindar mejor atención a las personas, en, digamos, honrar el derecho al acceso a la salud. Entonces, en el tema de antirretrovirales, nosotros hemos estado trabajando con una norma técnica que hicimos el 2004, actualizamos muy puntualmente el 2005, porque la idea era actualizarla anualmente. Y luego no ha tenido otra actualización, entonces se ha venido Sin embargo, la industria farmacéutica y los avances científicos sí se ha actualizado. Claro, ahora hay un tema ahí, ¿no? La industria farmacéutica también tiene una agenda que, digamos, yo no estoy en contra de eso, porque si de eso no existieran no habría nuevos fármacos. Pero es importante que, digamos, se sopese bien el tema del perfil del Perú. Nosotros hemos comenzado el 2006. Han habido medicamentos, o sea, nuestra comunidad era, digamos, la primera vez que recibía tratamiento.
En otros países como Brasil habían pasado por monoterapia, biterapia, triterapia. Por todo el desarrollo. Claro, sí. entonces hemos podido tomar un poco más de tiempo, menos mal, para poder ingresar a esta nueva era. Y la nueva norma contempla la apertura de nuevos medicamentos de última generación, medicamentos que se usan en Estados Unidos, en Europa, y que no habría ninguna razón científica para que si un ciudadano peruano lo necesita, se le tenga que ofertar. Esta discusión se dio al interior del ministerio. O sea, la nueva norma técnica para tratamiento antirretroviral que han publicado la semana pasada sí permite que en el Perú se acceda a el tratamiento antirretroviral moderno, el que sucedía en Estados Unidos o en Europa, digamos. Claro, estamos introduciendo la genotipificación, que es un perfil genético para cada persona que nos permite tener los medicamentos exactos que necesitara. En aquellas personas que no vayan bien con el tratamiento en un periodo. Hemos tenido muy buena experiencia con el esquema inicial que manejamos. Ha habido personas que están 3 años, 4 años, 5 años, comenzamos en 2004, vamos como 8. Y hay personas que sí fracasan al esquema por la evolución natural. O sea, de todas maneras las personas en algún momento las pastillas que toman no les harán. Entonces tienen que pasar a otro régimen, ¿no? Entonces lo que se está trabajando es para que se haga esta genotipificación a las personas y las personas tengan el medicamento que necesitan. ¿Desde el primer fracaso en el tratamiento o a partir del segundo? En la norma está en el primero. En la norma está en el primero. Lo que queremos es de que las personas, tengan el tratamiento que necesitan para poder continuar saludables y reintegrarse a sus actividades. Bueno, esto, ojo, en el caso de personas con VIH es una muy buena noticia porque, te cuento, nosotros recibimos hace poco una denuncia de una persona que recibía antirretrovirales en una ONG, había tenido el primer fracaso en su tratamiento de VIH y lo que le dijeron es: bueno, te vamos a cambiar el tratamiento porque el que tienes ya no te hace efecto, pero te lo vamos a cambiar a ciegas porque la norma técnica vigente, eso fue hace como un mes, 2 meses, no nos permite hacer el examen para saber qué medicamento necesitas. A no ser que si tienes seguro social, te la puedes hacer en el seguro social. O justo en nuestra ONG estamos haciendo un estudio para probar un nuevo antirretroviral. Entonces, si te enrolas en ese estudio, te podemos hacer el examen que necesitas para saber exactamente qué pastilla tienes que tomar y poder salvar tu vida. Entonces, situaciones de ese tipo, que son situaciones irregulares, antiéticas, con esta norma técnica no tendrían que darse. Claro, mira, bueno, tú sabes que en el Perú tenemos leyes y normas excelentes. El tema es que hay que implementarlas. Y ese proceso no va a ser posible si no se cuenta con un buen respaldo de la comunidad, ¿no? O sea, las personas que son las usuarias nos tienen que retroalimentar y nos tienen que decir, y tienen que estar vigilantes de que esto se cumpla, ¿no? La norma está difundiéndose en estos momentos por los medios, por las redes sociales y todo, no es ningún secreto. Si no me equivoco, está en la página web del MINSA también. Es bueno que la gente lo conozca, ¿no? Y que, sepan que existe a través de la Defensoría de la Salud del Ministerio un espacio en el cual ellos pueden hacer sentir si se sienten mal atendidos o es necesario mejorar algunos aspectos en las cosas, ¿no? El Instituto Nacional de Salud está preparado para trabajar esto de la genotipificación, ya se han capacitado, tienen insumos. El tema de la implementación es algo que se va a realizar en todo el país. Estamos trabajando para desarrollar las capacitaciones, actualizaciones, todo lo que se necesite. Ahora, si tenemos entonces un sistema de salud en VIH que por lo menos normativamente es tan bueno, porque tenemos tratamiento gratuito para personas con VIH. Entonces, ninguna persona que necesite tratamiento debiera morir por falta de este. Esa es la idea. Tenemos esa nueva norma técnica que además hace que las personas inicien más rápido el tratamiento. Tenemos además laboratorios especializados que hacen las pruebas de modo gratuito al interior del Ministerio de Salud. Sin embargo, algunas estadísticas de la Dirección General de Epidemiología señalan que en nuestro país aún cada día mueren 3 personas por SIDA o por causas asociadas al SIDA. ¿Cómo explicar esto? No, sí, mira, la disminución de la mortalidad es un fenómeno, que se ha dado desde que comenzamos el tratamiento. La curva de mortalidad que ha hecho la misma Dirección de Epidemiología era una curva, que se mantenía bastante alta. A partir de 2004 comienza a bajar.
hasta que cerramos diciembre del año pasado, había disminuido más o menos en 40%. Entonces eso quiere decir que todavía hay personas. Entonces, si disminuye en 40%, el 60% se sigue bien. Claro, no, la idea es de que, claro, ha disminuido en 40%, pero hay un alto porcentaje de personas que han fallecido porque muchas de ellas han ingresado con una carga viral altísima y un CD4 casi nulo. O sea, no han empezado el tratamiento a tiempo. Claro, es una de las razones por las cuales en esta nueva norma cambiamos los criterios de ingreso y los ponemos en 350, que es un estadio de CD4, que son la cantidad de células defensivas que tienen las personas, que nos permite, digamos, enrolar a una persona al tratamiento cuando todavía no está haciendo la fase SIDA, que es, digamos, este deterioro físico, y es donde hay mayores posibilidades de morir, ¿no? Ahora, aparte de eso, estamos trabajando hoy, con apoyo de algunos cooperantes, una nueva norma técnica conjunta TB-VIH, entre tuberculosis y VIH. ¿Por qué? Porque esta cantidad de personas que mueren, la gran mayoría, yo me atrevería a decir el 70%, es por tuberculosis. O sea, las personas con VIH, digamos, que han fallecido, lo hacen por tuberculosis. Entonces necesitamos mejorar, afinar más el tema del trabajo conjunto para captar temprano a las personas que van al programa de tuberculosis, tamizarlas para VIH y mejorar el tamizaje de las personas con VIH para tuberculosis. Que ha sido además una de las conclusiones. Es una de las conclusiones. Claro, yo estuve en la reunión. Conferencia, ¿no? Ahora, en el mensaje presidencial, VIH no ha sido un tema presente. Estuvo muy presente tuberculosis, se anunció centros especializados para tratar la tuberculosis. Es más, yo creo que se debió anunciar quizás una emergencia sanitaria en algunas regiones en relación a tuberculosis y que esto haga que se inyecten más recursos, en fin. Pero sí hay una alta relación entre VIH y tuberculosis. Y tuberculosis fue una de las estrellas del discurso presidencial en la parte de salud, aunque opacada por lo de cáncer. ¿No te deja algún sinsabor que VIH no se haya mencionado? ¿Cómo lees esa parte del discurso? Bueno, mira, probablemente el tema de que no hemos concluido todavía el proceso del nuevo plan multisectorial haya, digamos, postergado un poquito que se hable del tema. Probablemente si hubiéramos terminado el plan antes hubiera sido presentado en el discurso, ¿no? Yo creo que políticamente hay varias lecturas del tema, pero bueno, en la práctica por lo menos contamos con un presupuesto, digamos, que antes no teníamos. O sea, cuando ingresamos nosotros a la estrategia en el 2004, se tenía un presupuesto que era vinculado solo a las pequeños montos que había para las intervenciones con las poblaciones, ¿te acuerdas? Las intervenciones de pares. Intervenciones de prevención. Y, bueno, las compras de medicamentos para ITS y condones, ¿no? Porque, digamos, las políticas del Estado iban por ahí. Pero ahora, este año, estamos evaluando el presupuesto de este año. Hemos entrado al presupuesto por resultados el año pasado. Y el presupuesto con el que contamos este año es de 210 millones de soles para todo el país, para VIH. Y hay otro tanto para tuberculosis. Somos hermanitos en la ejecución presupuestal. Pero esto es importante, o sea, te digo, en la práctica, el tema, digamos, de la importancia de la lucha contra el VIH, yo lo leo acá. O sea, hay dinero. El dinero está distribuido en todo el país, menos mal, va directamente a las regiones. Nosotros damos asistencia técnica para la ejecución. Y aquí es algo que hemos estado trabajando también con algunos espacios comunitarios, que hay que trabajar la vigilancia social en cada una de las regiones. Una de las cosas importante que el programa llega a muchísimas personas de la diversidad, de la comunidad en general, es en ver el tema de que estamos en un contexto de descentralización. Yo recibo a veces llamadas, y a veces hemos discutido con este tema personalmente, y me dicen, José Luis, está pasando esto acá, y a mí me encantaría levantar el teléfono y llamar a un director de hospital y decirle, me cambias esto ahora o mañana te saco. No se puede. En la descentralización, las funciones de salud han sido transferidas a las regiones. Por ejemplo, el director de la región Ica, por poner un ejemplo, es totalmente autónomo en la capacitación, ejecución, control de calidad de sus hospitales. Es más, algunos hospitales le han sacado el cartelito de Minsa y han puesto gobierno regional. Obsérvelo usted. Entonces, aquí el trabajo de la vigilancia social es importantísimo. Yo he visto dos casos la semana pasada, digamos, muy polémicos.
uno que acaba, digamos, mejor que el otro, justamente por la intervención de la comunidad, ¿no? Porque la evaluación de los problemas que puedan haber a nivel local en la práctica, nosotros brindamos asistencia técnica como ente rector, pero las sanciones y la ejecución se ven en ese nivel, y la ejecución presupuestal también. Entonces, yo sé, por ejemplo, de que la región tal tiene 15 millones para ejecutar acciones preventivas con la comunidad, con los promotores de pares, ¿no? Con los colegios, qué sé yo. Y tenemos que estar vigilantes de que se cumpla la ejecución en justamente en esas líneas. O simplemente que no se vaya a dejar de ejecutar. Pero entonces, la respuesta del VIH, yo no quisiera saber en tus zapatos entonces, porque si tú eres el responsable político nacional de lo que pasa en VIH en el país, pero no tienes poder para decirle a los responsables regionales, oye, me cambias esto o haces tal otra. Es un tema muy interesante. Teniendo además un presupuesto de 210 millones de soles. O sea, claro, no, es bueno, como que... Mira, es un reto porque es la misma manera como trabajamos en sociedad civil, ¿no? O sea, hay que hacer incidencia. O sea, yo voy a las regiones con el equipo técnico, vamos con MEF, vamos a veces con Contraloría, y observamos y revisamos, porque eso sí, en la parte de programación nosotros damos la asistencia técnica. O sea, nadie puede programar, digamos, una tremenda cantidad del presupuesto para contratar una cantidad de personal que no es necesario. O por ejemplo, teniendo en cuenta que en el Perú el VIH está concentrado en travestis y gays, no podría una región decirme, yo no voy a invertir nada en travestis y gays. Claro, tenemos por ejemplo nuestras intervenciones de padres, ¿no? O sea, como pasó hace poco en una región que dijo, ya no quiero más la intervención porque no quiero, ¿no? Eso no lo pueden hacer. Y mira que el responsable político de esa región, digamos que no terminó muy bien su gestión, ¿no? ¿Cuál era? No te voy a decir. Pero bueno, el tema es de que hay voluntades políticas locales, pero hay normas nacionales que no pueden ser cambiadas, ¿no? O sea, porque son directivas nacionales. Entonces, la ejecución nosotros la monitorizamos, pero la vigilancia social es importante porque garantiza, digamos, que no se vayan a vulnerar los derechos de las personas. Claro, ahora el asunto acá es cómo desde el Estado se garantiza la protección de las vidas de todas las personas. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que, por ejemplo, uno de los temas de los que más se ha hablado en VIH en las últimas semanas es la noticia de la pastillita mágica que supuestamente previene el VIH. Claro, que también se discutió en la conferencia. Cuéntanos, a partir de lo discutido en la conferencia, ¿cuál es la postura mayoritaria en la conferencia y cuál es la postura que hay acá? Mira, comenzó los primeros días con mucha fuerza. Es más, antes de la conferencia ya habían habido lanzamientos y cosas preliminares. Yo estuve en algunas de las reuniones. El medicamento Truvada ya se ha usado en algunos países desarrollados como parte de esquemas de tratamiento. Exacto, tratamiento para personas que viven con VIH, ¿no? O sea, y no está disponible en el Perú, recordemos. No, todavía no, porque no está ni siquiera en la nueva norma, porque es una combinación de fármacos. O sea, ni siquiera en la nueva... Ojo, eso es súper importante. Se acaba de actualizar la norma que dice qué medicamentos para tratar el VIH se van a usar en nuestro país y va a comprar el Ministerio de Salud. La nueva norma, aprobada hace una semana, no incluye Truvada, es decir, no incluye esa pastilla mágica que supuestamente prevendría el VIH, que ya es usada en otros países para tratar a las personas con VIH, que es además, ojo, una de las pastillas más caras. Ya desde ese programa, recuerden, varias veces hemos cuestionado porque no hay estudios científicos definitivos sobre si esa pastilla realmente ayudaría o no a prevenir el VIH. Y ha sido además uno de los temas con mayor discusión. Sí, sí, como te comentaba, ha habido discusiones comunitarias, ha habido movilizaciones comunitarias, tomaron el stand de la industria que desarrolla la pastilla justamente por el tema del acceso económico, ¿no? Me acuerdo, fue un momento bastante tenso en la reunión, fue la sociedad civil y tomaron el ambiente y comenzaron a agitar, queremos menos precio, ¿no? Para poder brindar acceso. Estaban hablando más del tema como tratamiento que como prevención. Pero en fin, las discusiones han ido idas y venidas. Básicamente, los estudios que se han desarrollado hablan de un 40% más o menos de eficiencia en la prevención, ¿no?
prevención combinada, o sea, es decir, el medicamento más el uso del condón y más consejería individualizada a las personas. Los estudios nos hablan de esto. Indudablemente, si queremos implementar esto en países desarrollados, ya es un desafío. Y en países de renta media como el nuestro, habría que hacer más estudios, ¿no? O sea, tendríamos que ver de qué manera se va a garantizar la adherencia y el soporte social. Los grupos de expertos que trabajan con nosotros, de infectólogos, hay gente académica muy notable, ¿no? Y académicos de primer nivel, son muy, digamos, cuidadosos con este tema, porque no se puede decir de la noche a la mañana vamos a implementarlo, ¿no? O sea, se recomienda hacer nuevos estudios en campo, en los mismos países donde se pensaría implementar, y ver quiénes serían la población objetivo. Yo me acuerdo que estuve en un programa, en radioprogramas, es un médico que vive en Estados Unidos, no me acuerdo del doctor. ¿Con Robert Grant? No, acá en radioprograma del Perú, un médico, y él estaba diciendo esto: van a ir los chicos en Lima, van a ir a la farmacia y se van a comprar su pastilla, y van a decir, ya no me va a dar VIH. Entonces yo le decía, bueno, no sé de qué chicos estamos hablando, porque el medicamento no es muy barato, estamos hablando de $3,000, $4,000 al año. No creo que muchos chicos limeños puedan comprarse, digo limeños por decir, ¿no? Pero puedan comprarse el medicamento. Y tampoco se prescribiría decir, ni los mismos que están promocionando, los mismos grupos que promocionan, están hablando de eso, están hablando de una prevención muy dirigida en determinados grupos y en condiciones que, bueno, como te digo, hay que investigar de qué manera se implementarían. O sea, esto en modo, en un corto plazo, no es viable como una política pública. No. Yo, como te decía, de la conferencia mundial me quedo más con el tema del tratamiento y con garantizar el acceso de las personas al mismo. O sea, que el tema es cerrar la brecha de personas que desconocen su diagnóstico en el Perú. En el caso de travestis y de gays, de acuerdo a proyecciones del MOL, solamente el 6% de esta población, que es la más vulnerable a la epidemia, ha pasado por una prueba de VIH a través del Ministerio de Salud. ¿Cómo piensan cerrar esta brecha del 94%? El tema es que hay que comenzar a mejorar. El tamizaje que estamos ofreciendo está en los establecimientos de salud, en nuestros CERIT, que bueno, con las rondas que ha habido del Fondo Global han crecido. Ahora ya tenemos 2 o 3 CERIT por región, excelente. O sea, yo creo que es un espacio de inclusión donde puedes trabajar con personas que normalmente, digamos, no encuentran la misma acogida en otros lugares. No queremos que sea un gueto de ninguna manera, pero digamos, yo he trabajado en 3 de estos establecimientos y siempre nos hemos sentido cómodos trabajando con la gente. Personalmente se siente el afecto, ¿no? Y todo. Bueno, estos servicios que son, CERIT 28 en el país y UAM 62, que son los que hacen manejo sindrómico, digamos que es un número importante, ¿no? Tienen que mejorar la capacidad de acceso, es decir, el tamizaje es ahí. No estamos haciendo tamizaje afuera. ¿Qué pasa con la gente que no va? Exacto, ese es el desafío. Tenemos que ver la manera de tamizar fuera de los muros. Yo he estado conversando con unos amigos, no sé si conoces a Jorge Saavedra de ¿cómo se llama? AIDS Healthcare, creo que se llama. AIDS Healthcare, que antes se encargaba de la estrategia de VIH claro, en México. Nos conocemos de ahí, es un gran colega, un hombre tremendo, un buen luchador, ¿no? Y él está trabajando en algunos países esto de facilitar acceso a tamizaje en campo. He ido a ver sus intervenciones y me han parecido excelentes. Entonces, tengo 2 opciones: o hacemos algo parecido acá por nuestra cuenta, o le invitamos a Jorge a trabajar. Y creo mejor, ahora que en la conferencia mundial hemos conversado y al parecer va a haber una oportunidad de hacer esas experiencias acá. Si logramos mejorar ese acceso en Lima, en las zonas de socialización que son conocidas, todas las conocemos, los que trabajamos en el tema y la comunidad, podemos llegar a estas personas que no, con un método seguro, manteniendo la confidencialidad y el respeto, ¿no? Sobre todo eso. Podemos mejorar este acceso, y ya que tenemos el umbral de ingreso al tratamiento más bajo, enrolar a la gente a tiempo, sin esperar pues que se deterioren o tengan que morir, ¿no? Eso no debemos de tolerarlo. Claro, o sea, ahora, esa es una deuda importante. El plan estratégico que se está elaborando y que está siendo liderado por tu despacho es vital. ¿En cuánto tiempo crees que podamos tener ya un plan estratégico de VIH aprobado? Porque el que teníamos venció en diciembre del año pasado. O sea, ahorita nuestro país no tiene un plan estratégico de VIH vigente. Es urgente.
Es un tema vital. Ahora, ahí habían varias propuestas, ¿no? Lo discutimos con la gente, con los tomadores de decisiones. Había posiciones de que se haga un plan en la mesa y luego se baje a socializar con la comunidad. Eso que es tan tentador, digamos que no es muy respetuoso de las capacidades y de los derechos de las personas, ¿no? Lo que optamos es por hacer los talleres con todos los grupos, inclusive estuvimos, acuérdate, en una reunión. Tuvimos una reunión muy tensa. Muy tensa, porque bueno, es parte del aprendizaje, ¿no? O sea, no podemos juntar a todos los compañeros de las poblaciones, porque hay diferentes, claro, Hay diferentes necesidades. podemos pasarnos una tarde hablando de la problemática de las compañeras trans y no hablamos nada de los compañeros gays, y menos de las chicas que son trabajadoras sexuales, ¿no? Entonces, mejor nos hemos reunido uno por uno para escuchar y creo que ha sido enriquecedor. Hemos escuchado cómo el trabajo de los últimos años digamos, claro, mira, muchos de los compañeros que son líderes ahora han sido promotores en el sistema, han trabajado con nosotros y ahora son líderes internacionales. Y eso es bueno porque implica... Ahora, también varios compañeros han muerto. Sí, claro que sí, claro que sí. Y eso no es bueno en ninguna parte. No hemos perdido gente valiosa. Sí. Ahora, ¿en cuánto tiempo crees que podamos tener ya un plan terminado, aprobado? Mañana estamos revisando digamos, el primer borrador que se ha trabajado con todo esto y tenemos que comenzar el proceso de socialización nuevamente de lo que sería el borrador. Vamos a hacer las reuniones. Hemos conseguido un fondo extra del Fondo Global que nos va a permitir hacer los talleres macrorregionales. Fue un tema también muy, digamos, necesario, difícil, pero que ya lo tenemos. Porque hay que escuchar la voz de las compañeras y compañeros de las regiones. El PEN anterior lo hicimos fue un PEN limeño, claro, la problemática de Lima, pero claro, ahora descentralización. Hay que escucharlos, y yo sé de que justamente con el fondo se han trabajado en el norte, en el sur, en oriente, movimientos que yo los veo en televisión a los chicos y digo, bueno, estamos avanzando, ¿no? Porque al crecer sociedad civil, crece también nuestra capacidad de retroalimentarnos y de mejorar. Claro, y también los niveles de exigencia. Y sí, en eso, para cerrar, ¿cómo ve el asunto la nueva ministra de Salud? No hemos conversado directamente con la doctora, pero ella cuando ha asumido el cargo se ha comprometido justamente con trabajar en el tema del acceso a la salud de calidad de las personas, ¿no? Y en trabajar el tema de la inclusión. Y el tema de la inclusión, al menos para los que trabajamos el tema de VIH, no puede ser posible si no hay una participación activa de las personas. O sea, yo creo que la ministra... No es posible una política de VIH que no incorpore a sociedad civil. Yo estoy convencido de esto y creo que los avances que se han tenido, que no son muchos, pero que digamos nos llevan por un camino más o menos adecuado, se han hecho todos juntos, ¿no? Con las personas. Ahora, ¿y en el ministerio los demás funcionarios están tan convencidos como tú? Bueno, el tema es de que yo soy el encargado de transversalizar el asunto en el ministerio, y mientras todavía el equipo esté convencido y podamos seguir movilizando, ahí estamos, ¿no? Ha habido cambio de funcionarios. He estado conversando con algunas de las personas y yo encuentro disposición, ¿no? Yo creo que hay que ser optimistas en esto. No podemos dejar que se nos caiga lo avanzado. El plan nacional tiene que salir antes de que termine el año. Debe estar ya, digamos, debemos estar reuniéndonos en algún lugar para presentarlo junto con Defensoría, porque siempre lo hemos hecho con Defensoría del Pueblo, ¿no? Perfecto, y esperamos que puedas venir acá también para compartir los avances del nuevo plan cuando esté aprobado. Tenlo por seguro, yo creo que es un compromiso que hay que compartir con la comunidad, ¿no? Ellos son los beneficiarios y son el objetivo de que esto funcione, ¿no? Si no, definitivamente. Bueno, gracias José Luis por acompañarnos. Anuncios importantes los que nos ha hecho José Luis. Esperamos que el Ministerio de Salud esté a la altura de las circunstancias. Felicitaciones por los avances que se empiezan a ver. Esperamos que esos avances sean sostenidos en el tiempo. Esperamos que haya continuidad en la política, que haya mejoras sustanciales que se requieren. No es tolerable que vivamos en un país que está en franco crecimiento, pero donde aún las personas mueran por el VIH. No es posible que en una epidemia concentrada en travestis y gays la cobertura de servicios de prevención en VIH alcance solo el 10% de estas comunidades. Eso es un pendiente
urgente, José Luis, a la ministra Midori le reiteramos eso. Y quería despedirme esta semana compartiendo un texto de alguien que también se nos fue. Que se nos fue el martes pasado, justo mientras terminábamos el programa. Jorge Vidal, que es probablemente una de las mentes más brillantes que ha tenido el mundo, además abiertamente gay, y les deseo leerles un fragmento de una entrevista. Le preguntan por la razón por la que se recomendaba que las personas en Estados Unidos se mantengan alejados de San Francisco y de la costa oeste. Le responde si esto era por la polución, y el entrevistador le dice que no, que por los terremotos. Y Gore Vidal responde así: ah, sí, los terremotos. Los americanos siempre han de tener algo en qué creer. ¿Sabe cómo aparecieron por primera vez las leyes de la sodomía en los códigos legales? En un principio las leyes de la iglesia prescribían toda clase de sexo, pero nunca se habían pronunciado sobre la sodomía. Pero, según Procopio, el emperador Justiniano estaba confeccionando los códigos de leyes y tenía muchos conflictos con el arzobispo de Constantinopla, cuya debilidad era tirar con muchachos. De modo que el emperador proscribió también las prácticas en su código, argumentando que iban contra la ley de Dios, y citó las escrituras lo mejor que supo. Añadió que, como todos sabemos, la sodomía es la principal causa de los terremotos. De modo que me parece muy indicado que la costa este algún día acabe derrumbándose y fundiéndose con el Pacífico en nombre del emperador Justiniano. Y como sabemos, el Perú y Lima son zonas altamente sísmicas, así que probablemente sea por la sodomía que hay en esa ciudad que esto deba terminar fundiéndose junto al Pacífico. Así que si no hay un terremoto durante la próxima semana, nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche. Si desean volver a ver esta entrevista o ver nuestros programas anteriores, pueden ingresar a conductaimpropia.lamula.pe. La transmisión hoy estuvo a cargo de Oscar Soto, la producción a cargo de Yanina Lara, y yo, Gino Infante, les agradecemos por acompañarnos y nos vemos el próximo martes. Hasta luego.